En 1859 aquí nació Conan Doyle, el creador de Sherlock Holmes. James Bradwood fue el padre del actual cuerpo de bomberos, creando aquí el primero debido a la gran cantidad de incendios que había en el año 1824. Cumpliendo tan solo uno de estos tres requisitos, podía ser considerado brujo en esta ciudad: que tuvieses un tercer pezón, que tuvieses una mancha de nacimiento, como por ejemplo una peca, o que fueses pelirrojo, característica que en esta ciudad se podía cumplir hasta en un 40% de la población. Bienvenidos a descubrir con nosotros Edimburgo. La Catedral Episcopal de Santa María se construyó en el siglo XIX y es la sede del obispo de aquí de Edimburgo. Tiene una aguja de 90 metros y es patrimonio de la humanidad tanto de la ciudad nueva como de la ciudad vieja. En 1826 se inauguró la Real Academia Escocesa, dirigida a los arquitectos y artistas del arte contemporáneo. Si vais paseando por Edimburgo, por los parques, veréis que en muchos de los bancos hay unas placas. Estas placas las pone el ayuntamiento a cambio de un precio simbólico de unas 1.700 libras y las mantiene durante 20 años. Y en estas placas lo que podemos leer son dedicatorias a personas, a seres queridos que han fallecido por norma general. El monumento a Scott es una construcción gótica erigida en 1864 en honor al escritor Sir Walter Scott. Con sus 61 metros de altura es uno de los monumentos dedicados a escritores más altos del mundo. El Hotel de Balmoral es un hotel de 5 estrellas de lujo inaugurado en 1902. Por aquí han pasado personajes tan importantes como la reina Isabel II, el presidente Eisenhower o J.K. Rowling, que dicen que aquí escribió el último libro de la saga de Harry Potter en 2007. En Edimburgo nos encontramos varias iglesias desacralizadas que actúan como hostel, como mercados. Es el caso de Tronkirk. Actúa como mercado. En el interior podemos encontrar puestecitos de 20 diseñadores escoceses con productos que son artesanales, hechos por ellos y muy bonitos, la verdad. Estamos en la parte de High Street de la Royal Mile. La Royal Mile es la calle más importante de Edimburgo, que recorre unos 1814 metros terminando en el castillo. Está repleta de comercios, de sitios para tomar algo y de sus famosos callejones llamados close. Ahora los enseñamos. Esta construcción octogonal coronada por un unicornio, que era el animal de Edimburgo, es la cruz del mercado. Se utilizaba para saber dónde se ubicaba el mercado, así como a veces para incluso ejecuciones. Este no es su emplazamiento original. No está muy lejos de aquí, vamos a ver si lo encontramos, pero lo movieron aquí porque donde estaba en inicio interrumpía el paso de los carros. Como os comentábamos, The Cross Market, la cruz del mercado, fue movida de aquí allí, porque aquí interrumpía totalmente el paso de los carros. Este es el corazón de Midlothian y es una costumbre escupir en él.
Antiguamente se ubicaba en este lugar la cárcel, o eso dicen. La Catedral de San Giles fue erigida sobre un antiguo santuario construido en el siglo IX. Ha sufrido varias remodelaciones a lo largo de los siglos, pero la más importante fue tras el incendio de 1385, que fue cuando ya se construyó con estilo gótico. Una curiosidad es que, aunque se la conoce como catedral, no ostenta este título porque no tiene obispo. Detrás de la catedral tenemos lo que era el antiguo cementerio de San Giles, de St. Giles, que ahora mismo es un aparcamiento. Y en la plaza número 23 tenemos lo único que queda de este cementerio, que es la placa de John Knox, que murió en 1572 y fue el padre del presbiterianismo. Esta es la estatua del filósofo David Hume y, como veis, tiene el dedito muy brillante porque los estudiantes de filosofía desde 1995 empezaron a tocarle el dedo para que les diera buena suerte y les transfiriera sus conocimientos. La iglesia de Tolbooth es el punto más alto de Edimburgo y fue construida entre 1842 y 1845. Pero desde el año 1999 dejó de actuar como iglesia, se pasó a llamar The Hub y ahora es el centro de información del Festival Internacional de Edimburgo. El castillo de Edimburgo es una de las construcciones fortificadas más antiguas de toda Europa. Ha actuado como residencia real, guarnición militar, fortaleza. Hoy en día es sobre todo una atracción turística a la que podéis acceder a través de la colina de Castle, ya que sus otros 3 lados están protegidos por grandes acantilados. Estamos en la entrada de uno de los clubs más importantes y más conocidos de Edimburgo, el de Mary King. Es de pago y te hacen una ruta a través de varios callejones subterráneos. A lo largo sobre todo de la Royal Mile, hay un montón de callejones, de clubs, que unían unas calles con otras. En el patio del ayuntamiento podemos ver las manos de J.K. Rowling aquí en el suelo. Right, okay, here we go. Quick safety announcement. If you see any of the cute little children on fire, it's just a special effect. Bueno, pues hemos parado a tomarnos un café porque el frío se lleva muy bien, no hace frío excepto en las manos se nos quedan congeladas. Así que vamos a tomar un café calentito aquí en Costa. Esta vez hemos cogido este tamaño y nos ha costado 3 libras con 75. Estamos en la antigua Universidad de Edimburgo. Esta universidad fue fundada en el año 1853 por un real decreto del rey Jacobo VI. Es una de las más prestigiosas de Reino Unido y una curiosidad es que su rectora es la princesa Ana de la Casa Real Británica. El Museo Surgeons Hall fue creado en el año 1832 y está dedicado a la medicina. Es uno de los museos más antiguos de Escocia y sobre todo está especializado en la evolución de las técnicas quirúrgicas. Dentro de la zona de la universidad donde están todas las facultades nos encontramos con McEwan Hall. Esta es la sala de graduaciones de la Universidad de Edimburgo. Fue construida en 1987 y financiada íntegramente por el filántropo William McEwan. El costo del edificio fue de unas 115.000 libras aproximadamente.
Acabamos de salir del Museo Nacional de Edimburgo y la verdad es que es para echarle unas cuantas horas. Hay muchísimas salas, es muy interactivo, para los niños está fenomenal y la verdad es que merece la pena la visita. Además es gratis, bueno, puedes hacer un donativo si quieres a la entrada. También hay baños y una cafetería dentro. Estamos en el interior del Museo Nacional de Edimburgo. Como veis hay mucha gente, muchos niños también, porque hay muchas actividades para ellos. Y aquí tenemos a la famosa oveja Dolly. Bueno, pues no tiene 4 plantas, tiene más. De hecho, estamos en la 7ª planta, la de la terraza, y además ofrece una panorámica casi 360 de toda la ciudad. Vamos a pasar a visitar el cementerio de Greyfriars, muy conocido por la historia de Bobby. Ahora os la contamos. I'm trying to live in the moment. We gotta live in the moment. Yeah. Well, we're just wasting time. Bueno, pues dicen que J.K. Rowling se inspiró varias cositas de aquí de Edimburgo para escribir sus libros, y uno de los nombres, Tom Ripley, lo tenéis aquí. En 1858, John Gray falleció por una tuberculosis y su fiel perrito Bobby, este que veis aquí representado, estuvo junto a su tumba 14 años hasta que falleció en 1872. Le enterraron muy cerquita de su dueño para que estuvieran siempre juntos. Detrás de mí tengo el elefante rojo, que dicen que fue la cafetería donde J.K. Rowling escribió sus libros de Harry Potter, que por aquel entonces no anda muy bien económicamente, que se pedía un café y se pasaba aquí toda la tarde calentita escribiendo los libros. Ahora mismo, por lo que ponen, han trasladado el local 2 minutos para allá. Ahora os enseñamos el nuevo local. Pues aquí en la calle Victoria es donde está la nueva ubicación del elefante rojo. Esta calle sirvió de inspiración a J.K. Rowling para escribir sus libros de Harry Potter. Este local recuerda la historia de Maggie Dixon. Esta mujer casada se enamoró de otro hombre y se quedó embarazada de él. Ocultó el embarazo y cuando el bebé nació, no se sabe si muerto o lo mató ella, intentó deshacerse del cadáver del pequeño en el río. La descubrieron y fue condenada a pasar por la horca. La ahorcaron y cuando la llevaban en el carro para enterrarla, se empezó a mover porque no estaba muerta. Intentaron que volviera a pasar por la horca, pero la ley era muy estricta y ella ya había pasado por la horca. Entonces siguió viviendo en Edimburgo hasta el fin de sus días y se la conoció como Maggie la medio colgada. Desde el siglo XVII se empezaron a notificar aquí en Grassmarket las penas de muerte y se dice que aquí en The Last Drop era donde los condenados a muerte tomaban su último trago.
Acabamos de visitar el Museo de los Escritores. El acceso es gratuito y está dedicado principalmente a Stevenson, a Walter Scott y a Burns. En 1831 Thomas Telford construyó este puente, Dean Bridge. Se eleva a 32 metros desde el río y sus grandes arcos son muy icónicos. Cuentan que en el siglo XII San Bernardo llegó a Edimburgo enfermo y se refugió en una cueva cerca del río. Descubrió este manantial, bebió de sus aguas y sanó milagrosamente. Durante muchos años estuvo oculto entre la vegetación y en el 1760 dos pescadores lo redescubrieron. La noticia de que aquí había aguas milagrosas corrió como la pólvora y en 1788 un noble al que estas aguas habían sanado mandó construir este templo. Los años posteriores cambió de dueños varias veces hasta que llegó a ser posesión de la ciudad de Edimburgo, quien lo clausuró en 1940 definitivamente. Está cerrado casi siempre, solamente lo abren en ocasiones muy especiales para poder visitarlo. En el barrio bohemio nos encontramos la Capilla Episcopal de San Vincent. Fue inaugurada en el año 1857, se puede pasar a verla y es muy pequeñita y acogedora. Nos encontramos en el cementerio de Calton Hill. Aquí se encuentra enterrado David Hume, el célebre filósofo escocés. A su lado también hay erigido un monumento a los soldados caídos en la Guerra Civil Americana. Este cementerio posee una torre de vigilancia que se inauguró en 1820 porque por aquel entonces el robo de cuerpos estaba a la orden del día. Profanaban las tumbas y se llevaban los cadáveres para venderlos a la Facultad de Medicina y les pagaban muy bien.
En 1830 se mandó construir este monumento a Dougal Stewart, un filósofo muy importante en la Ilustración escocesa. Fue profesor de la Universidad de Edimburgo hasta 1828, que fue el año en el que murió. Y este monumento se inspira en el monumento corágico de Lisícrates de Atenas. También en Calton Hill nos encontramos el Monumento Nacional Escocés. Este monumento se iba a construir en memoria a los soldados que cayeron en las guerras napoleónicas. Se empezó a construir en 1826, pero debido a la falta de fondos se quedó como lo veis y se quería inspirar en el Partenón de Atenas. En la Royal Mile, ya mucho más cerca del Palacio de Holyrood, nos encontramos con la iglesia Canongate. Esta iglesia del año 1688 tiene un cementerio anexo que dejó de funcionar a mediados del siglo XX, pero tiene enterradas a dos celebridades, al economista Adam Smith y al poeta Robert Ferguson. Este edificio tan diferente a todo lo que estamos viendo en Edimburgo es el Parlamento. Desde el principio estuvo rodeado de polémica. Tardó más de 5 años en construirse, cuando el plazo estimado eran 2. Se presupuestaron 40 millones de libras y se utilizaron más de 400 millones de libras. Y luego el diseño no gustó a todo el mundo. Aún así, recibió premios de arquitectura británica. Y el arquitecto que lo diseñó fue el catalán Enric Marselles. En la Royal Mile, en el extremo opuesto al castillo, nos encontramos el Palacio de Holyrood House. Este palacio ha servido como residencia a los reyes escoceses desde el siglo XVI y actualmente es la residencia oficial de los monarcas británicos escoceses. La reina Isabel II solía pasar aquí una semana a principios de verano todos los años. Acabamos de salir de visitar la Galería Nacional de Edimburgo. El acceso es gratuito y hay que emplearle tiempo porque tiene muchas salas. Hemos visto obras de pintores como Monet, Van Gogh, Rembrandt, Velázquez, Murillo, El Greco, Zurbarán, bueno, muchísimos pintores importantes. I keep waiting for you to call. I'm thinking that I'm gonna need a miracle. Wasted again. Nos encontramos en The White Hart Inn, que es el pub más antiguo de Edimburgo y uno de los más antiguos de Escocia. Hemos finalizado nuestra visita por Edimburgo y, como siempre, continuamos nuestra cata de cervezas por el mundo. Hasta la próxima. For the special touch you give.